La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Queridos hermanos, amigos, reciban un saludo fraternal. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Estudiemos la Biblia. En medio de tantas voces que buscan nuestra atención, necesitamos volver una y otra vez a la voz segura de Dios en las Escrituras. Su palabra es verdadera, suficiente y permanece para siempre. Pidamos al Señor que por su Espíritu ilumine nuestro entendimiento, afirme nuestra fe y haga que cada verdad que aprendamos nos conduzca a Cristo y produzca fruto para su gloria. Bienvenidos. Con nuestras Biblias abiertas y el corazón dispuesto, asumamos un ambiente de estudio. Oremos. Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Señor, asístenos en el día de hoy con tu Santo Espíritu, para que podamos abrir tu palabra, leerla y exponerla, explicarla, bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la capacidad, la eficiencia para transmitir tu palabra en nosotros mismos. Padre, ayúdanos y ayuda a quienes nos siguen. Bendice con gracia abundante a los que lo hacen sistemáticamente, con devoción, con entrega, con gratitud, con asombro, con una maravilla indescriptible en sus corazones por lo que tú has hecho y haces y harás por nosotros. Bendecimos tu nombre por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, tu poder y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Si esta enseñanza ha sido de provecho, compártala. Quizá el Señor quiera usar este sencillo gesto para acercar a otra persona a su palabra y al Evangelio de Jesucristo. Sus comentarios, preguntas y peticiones de oración son siempre bienvenidos. Puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Que el Señor afirme nuestra fe y nos haga crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Entonces, abramos la Biblia y con la ayuda de Dios vamos a nuestro estudio bíblico. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro,
mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo que acabamos de leer nos indica que Dios rompe nuestras barreras para cumplir su propósito. Y en muchas ocasiones, si no en todas, nos toca defender lo que Dios hace por medio de nosotros. Lo que le pasa a Pedro en este texto que ustedes acaban de escuchar con toda devoción y con toda atención. Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el Evangelio no suele estar fuera de la iglesia, sino dentro del corazón de los mismos creyentes. Póngale atención a esta enseñanza, porque es la pura verdad. El relato de Hechos nos muestra que incluso hombres piadosos, sinceros y fieles, como el apóstol Pedro, todavía conservaban prejuicios y costumbres profundamente arraigadas que necesitaban ser transformadas por Dios. Ese fue el tema del capítulo anterior. Esto pone de manifiesto una realidad importante. La santificación es un proceso continuo. Aún los creyentes más maduros necesitan que el Señor siga corrigiendo su manera de pensar. En Romanos 12:2, la Escritura nos dice que no pensemos como piensa todo el mundo, que no actuemos, que no seamos como es todo el mundo. Dice que seamos claros y estemos convencidos de que hemos sido renovados en nuestra mente por la obra del Espíritu Santo, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:2 debe ser comparado con Filipenses 1:6. Pedro no rechazaba el Evangelio. Lo que todavía no comprendía plenamente era el alcance universal de la gracia de Dios. Había aprendido correctamente que la salvación es por Cristo solamente, pero aún debía aprender que Cristo salva a personas de toda nación, lengua y pueblo, sin hacer distinción entre judíos y gentiles. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo anterior y lo podemos comparar con Efesios 2, 11 al 22, para los que están tomando nota y los que quieren profundizar en su estudio. Estamos frente a la definición perfecta del peligro que implica imponer nuestras propias tradiciones. Somos víctimas muy frecuentemente en Colombia de aferrarnos a las tradiciones familiares, religiosas, políticas, sociales, y no queremos dar pasos de cambio al encontrar alternativas de mejor
repercusión o de mejor fruto. Con frecuencia los creyentes corremos el riesgo de convertir nuestras costumbres, preferencias o tradiciones en requisitos que Dios nunca ha establecido. La iglesia siempre corre peligro cuando excluye, desprecia o mantiene a distancia a quienes Dios está llamando por medio del Evangelio, simplemente porque no son exactamente como nosotros. Esto fue precisamente el conflicto que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Algunos creyentes pensaban que un gentil debía primero hacerse judío antes de poder ser recibido plenamente por Cristo. Sin embargo, Dios demostró que Él no hace acepción de personas. Eso lo puede ver usted en Hechos 10:34 y compárelo con Romanos 2:11. Sino que recibe a todo aquel que viene a Cristo por la fe. Juan Calvino comenta sobre este pasaje: no debemos poner obstáculos donde Dios abre la puerta. Aquellos a quienes Dios llama por su Espíritu deben ser recibidos con gozo por la iglesia. Esta sigue siendo una advertencia para nosotros hoy día. Nunca debemos exigir como condición para pertenecer al pueblo de Dios aquello que Cristo nunca exigió. La humildad para explicar y no discutir es algo que debe estar en nosotros muy claramente establecido. Cuando Pedro fue cuestionado por los creyentes de Jerusalén, y ahora sí ya entramos de lleno al capítulo 11, que es nuestro estudio hoy, no respondió con orgullo o con enojo, ni con desprecio. Simplemente relató paso a paso todo lo que Dios había hecho. Ese es un excelente ejemplo para la iglesia de hoy y de siempre. Cuando surgen dudas o diferencias entre los hermanos, la respuesta no debe ser la confrontación innecesaria, sino una explicación humilde, paciente y fundamentada en la palabra de Dios. Si quiere profundizar en esto y ver en la Biblia el soporte de lo que estoy tratando de enseñarle, vaya a Efesios 4, versículos 2 y 3 y a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Tome nota para que profundice en su estudio bíblico. Efesios 4, 2 y 3 y Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. Muchas divisiones en la iglesia podrían evitarse si estuviéramos más dispuestos a escuchar y a explicar que a discutir. Escuche bien esto. Donde Dios obra, la iglesia debe reconocer su obra. La evidencia definitiva de que Pedro había actuado correctamente no fue una emoción personal ni una opinión humana. Fue que Dios mismo derramó el Espíritu Santo sobre aquellos gentiles. ¿Lo recuerdan? En los estudios anteriores, Hechos capítulo 10, versículos 44 hasta el 48. Donde el Espíritu Santo produce fe verdadera, arrepentimiento sincero y una nueva vida en Cristo, la iglesia debe reconocer con humildad que Dios está obrando. No somos nosotros quienes determinamos a quién puede salvar Dios. Él llama eficazmente a quien escogió desde antes de la fundación del mundo, según dice la carta a los Efesios, y los atrae irresistiblemente a Cristo por medio del Espíritu Santo, según Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 y el 44. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 37 y 44. Como afirma la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 10, en su ordinal 1, a todos aquellos que Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agrada llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. Mis queridos estudiosos, mis queridos seguidores, el arrepentimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento verdadero es un regalo de Dios. Al escuchar el testimonio de Pedro, la iglesia terminó glorificando a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Eso está en Hechos 11, versículo 18. Esta declaración resume una de las grandes doctrinas de la gracia. El arrepentimiento no nace simplemente de la voluntad humana. Es un don concedido por Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados, el ser humano muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2, jamás producirá por sí mismo un arrepentimiento que conduzca a la vida. Es Dios quien, mediante el Espíritu Santo, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Recuerden las palabras maravillosas y profundas del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 al 27. El Señor es el que concede la fe. Eso lo dice en Efesios 2, 8 y 9. Produce el arrepentimiento, segunda de Timoteo 2:25, y lleva el pecador a Cristo. Es decir, todo lo hace Dios. Queridos seguidores, queridos visitantes, queridos miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio, todos sabemos que el mundo convulsiona, el mundo gime, el mundo se debate en problemas, en angustias, en tinieblas, en crímenes, en guerras, en zozobras, en injusticias de toda clase. Lo sabemos. No tenemos que ir a buscar eso a ninguna enciclopedia, ni tampoco en el internet, ni preguntarle a la inteligencia artificial. Eso lo vemos todos los días, lo sabemos todos. Si circunscribimos el asunto a nuestro país, sabemos que nuestro país tiene una problemática complicada, oscura, difícil. No hay ser humano que pueda solucionar los problemas que tenemos, ni en el mundo, ni en nuestro país, ni en ningún país. Todos los países, por prósperos y ricos que sean, tienen sus problemas. Qué importante, qué preciso y conveniente sería entender la revelación sobrenatural de Dios y ver en ella el propósito de Dios para con nosotros los seres humanos y sus propuestas eficaces, reales, desinteresadas, sanas, puras, para que tengamos una vida mejor en este valle de lágrimas, para que superemos muchos escollos, para que muchos sicómoros y muchos montes sean arrojados al mar, para que muchas tempestades sean calmadas, para que muchos hijos pródigos vuelvan a sus padres, para que muchos adúlteros vayan y no pequen más, para que los que han explotado y los que han robado y los que han estafado hagan un acto claro de arrepentimiento, devolviendo lo que han dañado, lo que han usurpado, y normalicemos las relaciones entre nosotros. Aquí está el camino. Comprender estas verdades nos llevan a ser mejores personas y nos llevan a mirar a los demás con otros ojos, con los ojos de Dios, de su amor, de su buena voluntad, y nos ayudaría a tener un país completamente diferente. No sé por qué no queremos tener en cuenta a Dios. No sé por qué tantos cristianos o tantas personas que dicen creer en Cristo en Colombia, tantas personas que son religiosas, no pueden amar la palabra de Dios, estudiarla, inquirirla y obedecerla, porque esa es la verdadera bendición que estamos necesitando. Muchos colombianos han cambiado de religión, pero no han cambiado de corazón. Y necesitamos eso. Y solo podremos cambiar el corazón si entendemos la doctrina de Dios, su palabra, su revelación, su portentosa obra en favor de nosotros. Si la creemos, si lo reconocemos y si le damos gracias. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Herman Bavinck escribió: la regeneración no es una mejora de la naturaleza humana, es una nueva creación realizada soberanamente por el Espíritu de Dios. No es un simple maquillaje, no es una simple reparación, es
una nueva creación por el poder de Dios mediante su Santo Espíritu. Escuche esto. El verdadero arrepentimiento transforma el corazón. El arrepentimiento que Dios concede no consiste solamente en sentir tristeza por el pecado. Es un cambio profundo del corazón que lleva al pecador a abandonar su pecado y volver su mirada hacia Cristo con fe. Por eso David pudo decir: Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queda muy claro en lo que acaban de escuchar, que lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada, es un espíritu quebrantado. Y Él no va a rechazar a nadie que llegue a Él con un corazón contrito, humillado, pidiendo ayuda, socorro y reconociendo al Omnipotente, invocándolo. Thomas Watson, uno de los grandes puritanos, afirmaba: el arrepentimiento verdadero produce un cambio tal que el hombre llega a odiar aquello que antes amaba y a amar aquello que antes despreciaba. Vamos a hacer unas aplicaciones para nosotros y cada uno, por favor, pídale al Espíritu Santo que lo ayude a aplicar estas cosas a su vida. Todos los creyentes, en primer lugar, todos los creyentes seguimos necesitando que Dios transforme nuestra manera de pensar mediante su santa palabra. Segundo, debemos cuidarnos de convertir nuestras tradiciones o preferencias personales en mandamientos de Dios. Tercero, nunca debemos cerrar la puerta a quienes Dios está llamando por medio del Evangelio. Cuarto, cuando existan diferencias entre hermanos, debemos responder con humildad, paciencia y fundamento bíblico. Y finalmente, recordemos siempre que la salvación, la fe y el arrepentimiento son enteramente obras de la gracia soberana de Dios para que toda la gloria sea solamente suya. Lea con todo cuidado en su Biblia Jonás 2:9 y Efesios 2:8 y 9 y Romanos 11:36. Le repito las citas para que se tome el trabajo de buscarlas y leerlas. Jonás 2:9, Efesios 2:8 y 9, Romanos 11:36. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza central. Escúchela con toda atención. Cuando Dios llama a un pecador por su gracia soberana, ninguna barrera cultural, religiosa o humana puede impedir su salvación. La Iglesia está llamada a reconocer con humildad la obra del Espíritu Santo, recibir con gozo a todos los que Cristo salva y dar toda la gloria únicamente a Dios. Espero que estas asombrosas revelaciones que Dios nos ha dado en este estudio sean absolutamente comprensibles y comprendidas por todos nosotros, pero sobre todo aplicadas, amadas y asumidas como normas de vida. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
En lo que acabamos de escuchar, podemos ver claramente que cuando Dios abre camino, el Evangelio avanza. La persecución que siguió al martirio de Esteban parecía, desde una perspectiva humana, un golpe devastador para la iglesia. Los creyentes fueron dispersados y muchos tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio en otras regiones. Sin embargo, lo que los enemigos del Evangelio planearon para destruir la iglesia, Dios lo transformó en un medio para extender su reino. Esta ha sido una constante en la historia de la redención. Dios gobierna soberanamente aún sobre las acciones pecaminosas de los hombres para cumplir sus propósitos eternos, como confesó José a sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien. Y también como el salmista declara. Salmos 76, versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. La persecución dispersó a los creyentes, pero también llevó el Evangelio a nuevos lugares. Antioquía llegó a convertirse en uno de los centros más importantes de la expansión misionera de la iglesia. Lo que parecía una derrota terminó siendo una extraordinaria victoria de la gracia de Dios. Como observó Juan Calvino, el Señor convierte los ataques de Satanás en instrumentos para la propagación del Evangelio. Esta verdad sigue alentando a la iglesia de hoy. Ninguna oposición puede frustrar los planes del Señor. Él continúa edificando su iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El centro de toda verdadera predicación es Cristo. Los creyentes que llegaron a Antioquía no llevaron un mensaje político, filosófico, ni moralista. Tampoco ofrecieron técnicas para mejorar la vida. La Escritura resume su ministerio con una frase sencilla pero profunda: anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. Ese sigue siendo el llamado permanente de la iglesia. El verdadero ministro de Cristo no es enviado para entretener, impresionar o presentar sus propias ideas. Ha sido llamado a predicar a Cristo, al Cristo encarnado, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo exaltado, al Cristo que volverá en gloria. Pablo expresó esta convicción cuando escribió lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Quiero enfatizar la frase: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también escuche esto que es muy importante y que complementa nuestra información revelada sobrenaturalmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Toda predicación verdaderamente reformada tiene a Cristo como su centro, porque toda la Escritura apunta a Él, no a ningún otro ser ni a ninguna otra cosa. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Carlos Spurgeon resumía esta convicción diciendo: cualquiera que sea el texto, siempre encuentra un camino para llegar a Cristo. Solo Dios puede convertir un corazón. Lucas añade una expresión de enorme importancia.
Hechos capítulo 11 versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Increíble expresión. La mano del Señor estaba con ellos. Aquí está la verdad, o mejor, la verdadera explicación del crecimiento de la iglesia. No fue el talento de los predicadores, no fue una buena estrategia, no fue una campaña bien organizada. Escuche bien, fue la poderosa obra del Señor acompañando la proclamación fiel de su palabra. La predicación puede llegar al oído, pero solamente el Espíritu Santo puede abrir el corazón para que esa palabra fructifique. Así ocurrió con Lidia. Hechos capítulo 16 versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Espero que hayan escuchado bien. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Jesús mismo declaró: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Eso está en Juan 6:44. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 10, ordinal 1, resume esta doctrina con claridad. Ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos. Dios llama eficazmente a sus escogidos por medio de su palabra y de su espíritu, iluminando sus mentes y renovando sus voluntades para que vengan libremente a Cristo. Por eso, toda conversión verdadera es, en último término, un milagro de la gracia soberana de Dios. La verdadera conversión cambia toda la vida. Lucas afirma que gran número creyó y se convirtió al Señor, ahí en Hechos 11:21. La fe verdadera nunca permanece sola. Donde Dios concede fe salvadora, también produce arrepentimiento y una vida nueva. La conversión no consiste simplemente en adoptar una religión diferente ni en asistir a una iglesia. Es un cambio profundo de dirección. Eso es conversión. Un cambio profundo. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para Cristo. Los creyentes de Antioquía abandonaron la idolatría, el formulismo religioso y una vida centrada en sí mismos para entregarse al Señor Jesucristo. Eso mismo ocurre en toda conversión genuina, como enseñó Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este versículo que escuchamos casi a diario, que lo leemos, lo repetimos y lo predicamos, es asombrosamente incisivo. Si alguien está en Cristo, si uno dice que está en Cristo, soy nueva criatura. Esto que viene en el versículo es muy profundo y sumamente grande, que lo tomamos con simpleza, ¿no? Y con cierto desdén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es mucho. Querido seguidor, si su vida no está mostrando esto, de que usted es una persona completamente diferente a lo que era, tiene que revisar lo que cree. La fe que justifica nunca permanece sola. Siempre va acompañada por una vida transformada. Juan Calvino escribió: la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca viene sola. Esta afirmación resume perfectamente la enseñanza bíblica y la doctrina reformada acerca de la salvación. Bernabé, un hombre que supo reconocer la gracia de Dios, se nos muestra claramente en el pasaje. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó lo que estaba ocurriendo en Antioquía, envió a Bernabé para examinar la situación. Su reacción resulta profundamente instructiva, porque Lucas dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Hechos 11:23. Bernabé no llegó buscando defectos ni alimentando sospechas, ni buscando cosas para corregir. Primero reconoció la obra de Dios. Después animó a los creyentes cuando dijo: exhorto a todos a que con propósito de corazón
permanezcan fieles al Señor. Hechos 11:23. Todo pastor y todo anciano de la iglesia deberíamos aprender de este ejemplo. Los verdaderos siervos de Dios se alegran cuando ven la gracia obrando en la vida de otros. No sienten celos, no buscan protagonismo, no compiten con otros ministerios fieles, no obran con reservas, prejuicios o egoísmo. Se gozan porque Cristo está edificando su iglesia. Lucas explica el porqué de esta actitud, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. La verdadera llenura del Espíritu no se manifiesta en el exhibicionismo religioso que tanto aman hoy en día muchos, sino en un carácter semejante al de Cristo. Humildad, amor, discernimiento, fidelidad, gozo al contemplar la obra de Dios. Herman Bavinck escribió: la obra del Espíritu Santo no consiste principalmente en producir experiencias extraordinarias, sino en conformar al creyente cada vez más a la imagen de Cristo. Es ahí donde está el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Escuche bien. Dios sigue gobernando soberanamente, incluso las circunstancias más difíciles. Muchas veces convierte nuestras pruebas en oportunidades para extender su reino. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El centro de toda predicación fiel debe ser siempre Jesucristo. Eso está claro. La iglesia no está llamada a anunciar mensajes motivacionales, sino el evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Miren eso en 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Ningún método humano puede producir una conversión genuina. Solo el Espíritu Santo puede abrir el corazón y llevar al pecador a la fe. Juan 6:44 y Hechos 16:14. La verdadera conversión transforma la vida. Quien ha sido unido a Cristo comienza un proceso real de santificación, creciendo en obediencia y semejanza a su Señor. Vayan a 2 Corintios 5:17 y vayan a Tito 2:11-14. Debemos parecernos a Bernabé, creyentes llenos de fe, capaces de reconocer con gozo la gracia de Dios en otros, animándolos a permanecer firmes en el Señor. La enseñanza central, escúchenla con toda atención y por favor guárdenla en su corazón. Dios hace avanzar su reino por medio de la proclamación fiel de Jesucristo y la obra soberana del Espíritu Santo. La verdadera conversión no es el fruto del esfuerzo humano, sino de la gracia eficaz de Dios que transforma el corazón, produce una vida nueva y lleva a los creyentes a perseverar fielmente en Cristo. Esta es una de las grandes lecciones de Antioquía. Cuando Cristo es predicado con fidelidad y el Espíritu Santo obra con poder, la iglesia crece, los pecadores son convertidos y toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Soli Deo Gloria. Solamente la gloria para Dios. Espero, mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos, aquellos que siguen con regularidad este estudio bíblico, que hayan aprendido, que hayan mejorado en su conocimiento, que hayan sido edificados y que Dios haya sido glorificado y Cristo exaltado. Los amo con todo mi corazón y cómo me gustaría poder tener más contacto con ustedes. Peticiones de oraciones, materiales escritos, lo que necesiten. Aquí estamos para servirles porque somos siervos de Dios y de ustedes. Hasta pronto. Nos encontraremos en el próximo estudio bíblico en la voluntad soberana del Señor. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia.
Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.